Buenos días a todos y a todas los Robin Hood del Nuevo Mundo. Estoy muy feliz de estar con vosotros. Me habría gustado hacer este video más temprano, pero me fue imposible. Pues tenemos el Vesak y me apetecía hablaros de dos cosas muy agradables. No tan alegres, pero por lo menos resulta instructivo. La primera cosa es acerca de las tormentas solares. Y hoy estamos al 19 y es el último día de tormenta solar. No obstante, una tormenta solar que dura del 13 hasta el 19 tenía que averiar toda clase de ordenador, pero eso no ocurrió. Sin embargo, hemos tenido aurora boreal con muchos trastornos personales, pues no os preocupéis si habéis estado agotados, con ira, nerviosos, ansiosos, angustiado, porque las tormentas solares hacen resurgir todo lo nocivo que tenemos en nuestro interior y que deben limpiarse. Os cuento eso porque hay muchas personas que me comentaron que no se sienten bien y me preguntaron qué pasa actualmente. También hemos tenido estupenda aurora boreal que nunca se había visto por aquí. Y ahora estoy aún en Italia y me gustaría compartir con vosotros la belleza del paisaje, del lago y de todo lo que hay a mi alrededor y también del buen tiempo. Os quiero hablar del Vesak, pues es el Vesak del que hablo en mi libro El Vesak, pero no es que hay dos Vesak, es que hay una celebración en abril para la celebración del nacimiento, de la vida y de la muerte del Buda, y el Vesak de mayo, que es con el que adhiero al máximo y es extremadamente potente. Pues no os preocupéis, empieza a partir del 20 de mayo, son bajadas de energía muy potente, pero son de transmisión. Es decir, que no es una energía para guardarla en nosotros, es una energía de amor, de sabiduría, del Christos y del Buda. Estas dos energías unidas van a rellenar el planeta para los seres humanos que serán en armonía con estos momentos, con estos seres y con esta energía. No es una energía de la que nos vamos a quedar. Esto os lo repito cada año, pero me apetece recordarlo, pues es una energía de transmisión. Es decir, la recibe y la devuelve. No os preocupéis si el 23 no habéis podido hacer esta celebración. Eso va a durar hasta 3 meses y es extremadamente potente. Luego vuelve a la normalidad, digamos. Pero por lo menos haremos hecho el lleno de energía de amor, de energía de sabiduría, que nos permitirá despertar y nos permitirá quedarnos en un entorno de paz y poder emanar esta paz sobre el planeta para todos los seres humanos, para todo el pueblo animal, el pueblo vegetal, el mineral, para todos los seres invisibles y todos los seres de la naturaleza. Y eso es extraordinario. Para esta fiesta del Vesak, haré un pequeño audio y se me propuso invitar a los grandes seres de los elementos y por esto volver a hacer un símbolo ahí donde estaréis, parecido a cuando hacemos la bendición de los terrenos. Es decir, un triángulo hecho de 3 trocitos de cobre. Luego se pone 4 piedras alrededor, formando un cuadrado. Y si sois varios, os sentáis alrededor haciendo un círculo. Si no, si estáis solo,
Podéis dibujar el círculo y luego os ponéis en estado de meditación para la retransmisión de energía, de belleza, de amor y sabiduría que tanto necesitamos en la Tierra en estos momentos. Pues no preocupéis por las tormentas solares y podréis decir a vuestra pareja, a vuestras amistades, que si os habéis comportado de manera desagradable con ello, es por culpa de las tormentas solares. Así que, bueno, hemos puesto enlaces muy interesantes, no para subir la moral, la verdad, pero son muy interesantes. Hay un video de una rica heredera que pregunta por qué no pagan los ricos y que a ella le gustaría pagar impuestos. Es un pequeño video sorprendente y simpático, ya lo veréis. Luego hay un médico japonés que habla de la próxima pandemia. Tiene mucho valor. Pues ya lo veréis. Y otro video de Louis Fouché, pues ya lo conocéis, nos da idea y medios para ser activos frente a lo que pasa actualmente. También veréis un pequeño video que enseña seres híbridos. Esos son bellos, no como lo que vi y que describo en mi libro Revelación Galáctica, y hecho con manipulación genética. Esto es otra cosa, os lo enseño para que lo veáis, es solo para el placer de verlo. Este arreglo da idea de lo que yo he podido ver, de lo que pasó en varias épocas en otras civilizaciones y a lo que podría pasar en un futuro. Aquí es algo dulce, bello y agradable a la vista. También veréis la quinta columna de España que da otra vez consejos para limpiar nuestro organismo. Es interesante. Y un pequeño video que nos enseña lo que hay dentro de una inyección. Es un científico que ha mirado lo que hay dentro. Lo pasó en un microscopio electrónico. No es nuevo, ya se ha visto, pero os lo enseño porque es interesante. También hay un pequeño video en los enlaces sobre el transhumanismo. Y no da la gana de entrar en ese mundo, la verdad, en este circuito, pues supongo que si me escucháis no estáis interesados ni al favor del transhumanismo. La peli vale la pena, podéis verla, dura 40 minutos y está bien hecha. Otra cosa, he pedido a los lectores, a los lo que escuchan a los Robin Hood, que me den idea. Y hay solo 2 personas que me han contestado. Una de que pregunta sobre Airbnb, que estaba sorprendido. Y estaba sorprendida. Era una pregunta que aún no he podido averiguar y quiero mirarlo antes de contestar. Y la segunda es de una de nuestras formadoras en España, Martina, que comenta lo importante que es el sonido. Pues en mi libro Revelación Galáctica hablo de su eficacia y me dice, ¿por qué no se cantaría el sonido más a menudo? Todo el mundo puede hacer el sonido desde cualquier lugar y juntos energéticamente podemos hacer el sonido por el planeta Tierra. Solo 2, 3, 5 minutos. Ya se hace el domingo sobre las 8:30 de la tarde. Esto ya está en marcha. Pero dice,
¿por qué no lo hacemos todos los días? A cualquier hora y cuando se puede, 5 minutos al día, un sonido por el planeta Tierra. Cuando estamos en un momento de tranquilidad, es una buena idea, os la comparto y me dio alegría. Al menos alguien tuvo una idea. Y otra cosa, hay algo acerca de la Tercera Guerra Mundial. Ya veréis, la entrevista está bien hecha. Está con el primer ministro ruso y es muy interesante. Dicho esto, no significa que tendremos una Tercera Guerra Mundial, ¿vale? Quizás he olvidado algún enlace que os propongo. Es una selección de vídeos. Como sabéis, pasamos mucho tiempo a mirarlo, seleccionarlo y a ver cuáles son los más interesantes. Quiero agradecer también a todos los que nos lo mandan, que a su vez han hecho ya una selección, lo que nos adelante bastante a nosotros. E incluso si repasamos todo y volvemos a seleccionar lo más interesante, porque ahora es verdaderamente el momento de activarse. Pues sabemos todo eso y ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y a nivel psíquico, estoy tratando del tema en mi último libro que no tardará en publicarse. Es un libro práctico para decirnos ¿qué hacemos ahora con todas estas informaciones? Ya veréis que hay cosas y consejos muy sencillos y que no hacemos. Y llegó un momento que dije a mis interlocutores, nos dan ejercicio y práctica que ya nos han dado, los conocemos. Y me han contestado, claro, lo habéis leído, pero no los han practicado. Así que desde ahora estoy convencida que todo y toda estáis dispuestos a dar un poquito de vuestro tiempo y de vuestra energía diaria para que las cosas puedan cambiar. Y porque no se puede cambiar las cosas con las guerras o revoluciones, pues hay otro medio para el cambio. Y este medio os lo propongo la próxima vez. Os mando muchos besos y os digo hasta pronto.